con el patrocinio de IFM Other News Network, Comunicación Integral. Muy buenas noches, hoy es miércoles 9 de marzo. Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias Televid, Noticias con Valor. Estos son nuestros titulares. El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado urgente a ahorrar energía, de lo contrario, el racionamiento sería inevitable. Antioquia más cerca de tener el tren de cercanías. Si no se notifica dentro de los 3 primeros días, las fotomultas no son válidas según la Corte. En el zoológico Santa Fe está el lobo gris, su recuperación paso a paso en Noticias Televid. El gobierno nacional fortalece el programa Mi Casa Ya, dirigido a personas de estrato medio. Y a continuación, la noticia del día en Noticias Televid. El niño está en toda su intensidad, en todo su esplendor y nos ha golpeado muy duro. Eso se sumó a los accidentes que tuvo la central más importante y eso nos ha obligado a tener mucho cuidado y mucha disciplina en el consumo de energía de aquí a mayo. Por eso los cálculos que nos han dado los técnicos, la empresa que hace todos los modelos, nos ha dicho que hay que ahorrar mínimo un 5% todos los días de aquí a cuando se termine el fenómeno del Niño para evitar un racionamiento. El presidente Juan Manuel Santos informó que los colombianos ahorraron 1,7% de energía eléctrica durante el primer día de la campaña de ahorro a pagar paga, puesta en marcha por el gobierno nacional para seguir afrontando exitosamente los efectos del fenómeno del Niño. De acuerdo con el jefe de Estado, los expertos consideran que es necesario ahorrar diariamente un mínimo de 5% de energía hasta cuando termine el fenómeno para evitar un racionamiento. El presidente Santos explicó que este ahorro será a través de la campaña A Pagar Paga, que contempla estímulos especiales para los colombianos que gasten menos energía. Del ahorro en los consumos de energía de los colombianos dependerá que el gobierno decida en un mes si se aplican racionamientos programados. No se trata de que Colombia carezca de la capacidad de generación suficiente, sino que a daños en centrales principales se suma el riesgo que falte la potencia necesaria para atender la demanda en horas pico entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Por eso urgen cambios en hábitos de consumo antes de que el gobierno decida un racionamiento, justo con un nivel promedio de reservas en embalses de solo el 28%. Los expertos consideran que esa medida debe darse cuanto antes para evitar que los cortes del suministro sean más drásticos en los próximos 2 meses. El sueño de ver pasar de nuevo el tren en el departamento de Antioquia parece tomar fuerza. En días anteriores se presentó una reunión en la que se mostró el interés de varias autoridades de crear una empresa para la conformación del tren de cercanías. La historia aquí, en Noticias Televid. Este sonido olvidado del viejo ferrocarril de Antioquia podría ser parte de nuevo de la cotidianidad de los antioqueños, gracias a la propuesta del gobernador Luis Pérez de crear una entidad que jalone el proyecto. El deseo es avanzar rápidamente en la contratación de lo que debe ser los estudios de factibilidad para esta importante obra, que como les decíamos es un tren que inicialmente algunos han hablado de integrar Cauca con Magdalena, desde Bolombolo a Puerto de Río, que hoy la única certeza es que estamos llenos de ganas y de voluntad y buscando los recursos para poder iniciar ese hecho. Este proyecto comprenderá inicialmente los territorios de Bolombolo en el suroeste antioqueño hasta La Pradera en el municipio de Don Matías, cruzando por toda la margen del río Medellín. Una iniciativa que se ha venido trabajando desde hace bastantes años y que hoy es nuestra decisión avanzar fuerte en ella. Destacó el gerente de la idea, Mauricio Tobón, que el tren de cercanías está pensado para transportar personas, cargas, además de los residuos sólidos. Carlos Restrepo, Noticias Televid. Para Noticias Televid, el Papa y el Vaticano siempre son noticia.
Yemen es el país más pobre de Oriente Medio y la guerra civil que lo ha sumido en el caos es uno de los conflictos olvidados que el Papa incluyó en su último discurso de Navidad. Como pure en Irak, Yemen, en el África subsahariana. La guerra civil lleva años gestándose, pero en marzo de 2015 se desató por completo. Yemen está dividido en dos facciones, el norte en manos de los rebeldes chiíes, a los que podría estar ayudando Irán, y el sur, controlado por el gobierno y apoyado por la coalición liderada por Arabia Saudí. La inseguridad ha facilitado la entrada de terroristas del ISIS o Al-Qaeda, sobre quienes caen las principales sospechas de los atentados contra religiosos. En el pasado mes de septiembre en Adén fue incendiada la última iglesia católica del país. La matanza de las 4 misioneras de la congregación fundada por Madre Teresa y otras 12 personas en un asilo ha sido el último de los muchos crímenes perpetrados en este conflicto, cuya autoría no es clara. Desde la ONU señalan que la coalición liderada por Arabia Saudí podría ser responsable de muchos de los ataques a civiles cometidos desde el aire. Las bajas civiles continúan aumentando en Yemen. En febrero fueron asesinados 168 civiles y heridos 193, aproximadamente las 2/3 partes de ellos a causa de los ataques aéreos de la coalición. La coalición liderada por Arabia Saudí, sin embargo, ha negado la autoría de esos ataques a civiles. Su representante en la ONU ha señalado que los casos en los que se han podido cometer errores se están investigando. Todo el que diga que la coalición ataca deliberadamente objetivos civiles, incluyendo hospitales o escuelas, está completamente equivocado. Es completamente equivocado. Se calcula que la guerra ha provocado más de 1 millón de desplazados y más de 9.000 fallecidos. A esto hay que sumarle la terrible crisis alimentaria que afecta a al menos 15 millones de personas. En nuestro resumen nacional, los hechos que marcaron el día de hoy en Colombia. El senador Álvaro Uribe Vélez pidió al gobierno nacional anticiparse y decir que no acepta la competencia de la Corte de la Haya sobre el litigio de San Andrés. El 14 de marzo, la Corte de la Haya se pronunciaría sobre las nuevas demandas y los incidentes de falta de competencia por parte de la Corte que pide Colombia. Sin embargo, versiones de los medios de comunicación indican que la Corte nuevamente se declarará competente para cumplir la sentencia que fijaría nuevamente los límites de plataforma continental extendida entre Colombia y Nicaragua. El Consejo de Estado determinó que el asesinato del periodista Efraín Alberto Varela en junio de 2012 en Arauca capital fue facilitado por miembros de la Brigada número 17 del Ejército Nacional y que estuvo relacionado con las denuncias que publicó sobre las relaciones entre algunos integrantes de las fuerzas militares y las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia. Un movimiento telúrico se registró en la madrugada de este lunes a eso de la 1:27 de la mañana y tuvo como epicentro la cabecera municipal de Los Santos en el norte de Santander. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la capital más cercana al sismo de magnitud 4.9 fue Bucaramanga, ubicada a 34.2 kilómetros del municipio de Los Santos. En Antioquia se sintió en Medellín, Envigado, Río Negro y en Boyacá, Duitama, Sogamoso y Tunja. La Universidad Tecnológica de Pereira en el puesto número 12 de las mejores del país. El ranking clasifica a las 20 con mejor y mayor investigación de Colombia según sus publicaciones en revistas especializadas y maestrías o semilleros de investigación establecidos. Vamos a nuestra primera pausa y al volver les contaremos de la confusión que se presenta en el país con el pago de las fotomultas. Ya regresamos. En los últimos días se conoció que la Corte Constitucional determinó que las fotomultas tienen que ser notificadas debidamente a los infractores. De lo contrario, pueden ser anuladas mediante una demanda de nulidad y restablecimiento de los derechos. Noticias Televida investigó sobre el tema y aquí está la conclusión para ustedes.
Tras el fallo de la Corte Constitucional en el que se establece que, para que las fotomultas puedan cobrarse, dichos comparendos deben notificarse en máximo 3 días o serán anuladas, le consultamos a algunos taxistas de Medellín su opinión. Para algunos, la medida es apropiada. Es una medida justa porque se estaba presentando de que uno se daba cuenta y una fotomulta era ya con un tiempo muy pasado cuando iba a hacer algún trámite. Para otros, la decisión de la Corte no tiene mayor trascendencia. Ellos van a colocar, ellos tienen una página web que está abierta a todo el público en Medellín. Entonces que ellos la colocan y si uno la vea o no la vea, ahí tiene la fecha y de todas formas quedamos notificados. Entonces no veo cuál es la solución que da la Corte, ahí no hay nada. De todas formas nos va a llegar. Si el tránsito fijó en la cartelera, que por medio electrónico le pueden hacer a uno eso, no hicieron nada, la Corte Constitucional no hizo nada, o sea, la ley que sacaron de los 3 días, nosotros no estamos salvos de nada, no hicieron nada, era morar en cabo callado y haber seguido las cosas como estaban. La decisión de la Corte generó opiniones encontradas. Lo cierto es que el Ministerio de Transporte ya está adoptando medidas. Hoy en día están tramitándose 2 proyectos de ley en el Congreso, proyectos de ley al cual el Ministerio de Transporte le ha dado su concepto favorable para que esa instalación de las cámaras que detectan las fotomultas obedezca a criterios técnicos que permitan que cumplan con el fin preventivo. En el caso específico de las vías nacionales donde hay los pasos urbanos, estamos solicitando que sea previo concepto técnico vinculante del Ministerio de Transporte. El alto tribunal llamó la atención de las autoridades territoriales para que cumplan con el procedimiento, con el fin de evitar que se vulnere el derecho al debido proceso. Carlos Alberto Polo, Noticias Televid. Los hechos más importantes del mundo aquí en Noticias Televid, resumen internacional. El vicepresidente estadounidense Joe Biden dijo en Estados Unidos que tomará medidas si se confirma que Irán utilizó misiles balísticos de largo alcance. Un eclipse total de sol se observó este miércoles desde Indonesia y sectores del Océano Pacífico, seguido con interés por millones de habitantes de esa región y miles de turistas extranjeros. Huían de la policía serbia y querían comenzar de cero en España, montando una estructura criminal estable. Para no levantar sospechas, habían abierto brecha con la marihuana, aunque sus planes delictivos eran más ambiciosos, desde extorsiones a secuestros, una actividad que ha abortado la Policía Nacional. La situación de los refugiados en Indomeni empeora. Las lluvias han degradado drásticamente las condiciones en ese punto de la frontera entre Grecia y Macedonia, donde se concentran miles de desplazados. Además, crece la inquietud ante el preacuerdo de Bruselas que permitiría expulsar a Turquía a todos los refugiados. Luego de 2 meses de permanecer en cuarentena, el lobo gris que fue rescatado en el municipio de La Estrella ya puede ser visitado por los asistentes al Zoológico Santa Fe. Noticias Televid visitó este hermoso ejemplar animal. Después de permanecer en el anonimato mientras los veterinarios adelantaban su recuperación, el lobo Amarok encontró su espacio entre los integrantes del Zoológico Santa Fe. Pasó a una de las exhibiciones del parque. En este momento está en la zona de carnívoros, entre los felinos y la zona tropical, donde la gente pues puede venir a observarlo y conocerlo. Sanitariamente y en la parte de salud pues el individuo se encuentra muy bien. Según lo manifestado por el médico veterinario Jonathan Álvarez, el animal pasó su periodo de cuarentena luego de descartarse la presencia de enfermedades y una vez alcanzó su peso ideal. Presentaba un pelaje en mal estado, al parecer también tenía marcas de llevar un collar mucho tiempo porque el pelaje estaba más corto alrededor de su cuello y también encontramos que se encontraba muy bajo de peso. Otro de los procesos que sigue en la vida de Amarok es establecer a qué clase de subespecie pertenece. Aunque ya se estableció que es 80% lobo, se espera determinar si es un cruce entre lobo y perro. El animal cuando llegó aquí era demasiadamente nervioso, como no me conocía directamente, el comportamiento era demasiadamente muy esquivo hacia mí, pero en vez que yo he estado entrando hacia él y que yo he estado compartiendo con él como todos los días me ve entrando a él, a hacerle aseo, a darle comida, pues ya se deja un
mosquito, tocar. Mientras se define cuál será su hábitat, Amarok seguirá a la vista de los asistentes al zoológico, quienes se podrán deleitar con una especie no existente en el país. Carlos Restrepo, Noticias Televid. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y al volver les informaremos sobre el programa Mi Casa Ya, un programa del Gobierno Nacional. Con el objetivo de que más colombianos tengan casa propia, el Gobierno Nacional fortalece el programa Mi Casa Ya, dirigido a personas de estrato medio. Noticias Televid conoció de esta iniciativa y cómo acceder a los subsidios de vivienda. Presten atención. Ahora lo veo ya más cerca, ese sueño que cuando empecé. El sueño del que habla doña Gloria Amparo Henao es el de tener su propia casa. He estado haciendo mis ahorros, pues son muy limitados, pero ya veo que aquí se nos presenta una buena opción de hacernos a nuestra vivienda y veo que el gobierno tiene muy buenos programas para ayudar a la gente a que se hagan a su casa propia. Doña Gloria vive en el barrio Calasanz, en Medellín, y visitó la pasada feria de vivienda para mirar las opciones que mejor se ajustan a su capacidad para comprar casa. Encontró una gran oportunidad con el Gobierno Nacional. Vamos a ayudar a pagar un porcentaje de la cuota inicial, casi 13 millones de pesos, y también le vamos a ayudar a pagar los intereses por 7 años. Como ella, los colombianos que ganen entre 1.500.000 y 2 millones de pesos pueden beneficiarse a través del programa Mi Casa Ya. Estos son los requisitos. Primero, tener ganas de comprar vivienda. Segundo, usted es el que escoge el proyecto, el Gobierno Nacional no. Usted recorre toda esta feria y el proyecto que más le guste es el proyecto que escoge. Tercero, usted escoge el banco, el Gobierno Nacional no. ¿Cuál banco? El banco que le dé más, la tasa de interés más barata. Y en ese banco usted hace la solicitud de crédito. ¿Cuáles son los requisitos? No tener vivienda y no haber sido beneficiado de un subsidio nacional. Así de fácil es. El Gobierno Nacional espera beneficiar a 130.000 colombianos, de los cuales 10.000 serán antioqueños. Carlos Alberto Polo, Noticias Televid. Ahora lo veo ya más cerca, ese sueño que cuando empecé. En Noticias Televid, toda la información deportiva en nuestra sección de deportes. Goles de Copa Libertadores, Atlético Nacional recibió la visita de Peñarol, un histórico del fútbol suramericano. La primera acción para Bocanegra, cerca en el tiro libre, era el minuto 5. Minuto 9, esta descolgada de Marlos Moreno, la sensación de la Copa Libertadores. 1-2 en el camino. Velocidad pura, definición y bien el portero de Peñarol, Marlos Moreno. Ya en Sudamérica lo nombran, lo conocen y se dice que tiene una propuesta muy interesante de fútbol europeo. Sebastián Pérez, Marlos Moreno, el Lobito Guerra y remata Marlos Moreno desviado. No la podía creer, el juvenil, tan solo 20 años y tanto talento. Minuto 22, Bocanegra, levanta la cabeza, se la da a Copete. Copete la aguanta, remate y desviado por encima. No encontraba el camino Atlético Nacional, Peñarol metido atrás y Nacional buscando la fórmula del gol. Alexis Enríquez y el Lobito Guerra se junta con Marlos Moreno. Le gana al defensa, remata y en el palo. Una sociedad que comienza a sacar chispas en Sudamérica. Marlos Moreno y el Lobito Guerra. Excelente complemento. Vamos al segundo tiempo. Minuto 54. Se la da Farid Díaz a Bocanegra, que estaba por la izquierda, remató de afuera y golazo. 35-40 metros de distancia. Bocanegra, de excelente pegada, le agradecía al cielo por esta oportunidad de anotar. Complicidad en parte del arquero, pero también virtud del defensa, el lateral derecho de Atlético Nacional. Levantó la cabeza, miró dónde estaba el portero, remató, le picó antes y fue el primero de la noche y abrió la senda del triunfo para Atlético Nacional, porque estaba enredado el compromiso por la fuerte defensa de Peñarol. Y esta es la jugada de la noche. Marlos Moreno, freno de Víctor Ibarbo, deja el defensa, se la devuelve a Marlos y remata abajo, al palo izquierdo del portero de Peñarol. 2-0 ganó Atlético Nacional. Nos vamos ahora para el territorio peruano. Sporting Cristal frente a Huracán. Minuto 16, cerquita. Este jugador que tiene talento de sobra, Lobatón, por poco lo mete olímpico. Reaccionaría Huracán a través de Espinosa.
que estrelló este balón en el travesaño. Increíble cómo se salva el equipo peruano, pero a partir de ese momento Sporting Cristal se le iría con todo a Huracán. El primero de la noche la tejieron el equipo peruano, Sporting Cristal. Gol de Costa, levantó la cabeza el compañero, pase de la muerte y definió bien el peruano. Era el primero de la noche. Y de nuevo por la franja derecha llegaría el segundo de Sporting Cristal. Se la lleva con fuerza, velocidad y definición. Palo cambiado, era el segundo de la noche para Sporting Cristal. Silva pondría a celebrar a los incas. Luego llegaría esta acción, empujón en el área, penal y roja. Y convertiría el tercero Silva, el tercero de la noche para Sporting Cristal. Pero Huracán no se quedaría con los brazos cruzados y Juan Chope, el goleador del equipo, colocaría el descuento. Era el 3-1 y faltaría uno más porque Huracán puso a sufrir a Sporting Cristal. De nuevo Juan Chope con esta bonita definición colocaría el 3-2 definitivo. Ganó Sporting Cristal. Vamos ahora para Ecuador. El equipo eléctrico recibió al histórico y campeón de Copa Libertadores Olimpia. El primero para los ecuatorianos. Manta de cabeza por la fórmula de los paraguayos. Respondería Olimpia en su fuerte. Se sacude la sal el jugador de Olimpia. Y era el 1-1 Paniagua. Ganó por el aire la fortaleza de los equipos paraguayos. El 2-1 para Olimpia, que se iría ganando en el marcador. Blas Riveros colocaría el 2-1 luego de este regalo del defensor de Emelec. La gente no lo creía en la tribuna, gracias a su error el del defensor. Y al minuto 90 ya se iba a acabar el partido. Remate fuerte fuera del área. Jiménez colocaría el 2-2 definitivo. Como es costumbre, el equipo humano de Noticias Televid busca dejar en ustedes una bonita sonrisa con nuestro video de cierre. La leche juega un papel fundamental en la alimentación diaria y este pequeño gatito lo sabe. A pesar de que no es la que le brinda su misma especie, al parecer prefiere las de otras. En este caso, como nosotros, la leche de vaca. Lo importante es entonces alimentarse bien. Giovanni Pineda, Noticias Televid. Y llegamos así al final de esta emisión de Noticias Televid. Por favor, descansen. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado urgente a ahorrar energía. De lo contrario, el racionamiento sería inevitable. Antioquia más cerca de tener el tren de cercanías. Si no se notifica dentro de los 3 primeros días, las fotomultas no son válidas según la Corte. En el zoológico Santa Fe está el lobo gris, su recuperación paso a paso en Noticias Televid. El gobierno nacional fortalece el programa Mi Casa Ya, dirigido a personas de estrato medio.